Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 de Águilas Guadalupanas. Mi nombre es Eugenia Morales y hoy les voy a presentar la Ilustración y el Renacimiento. Bueno, el objetivo de esta presentación es informar acerca de la Ilustración y el Renacimiento y cuáles fueron los movimientos importantes que de cierta manera impactaron mucho en la formación del pensamiento humano actual. Durante la Ilustración se pensó que el razonamiento humano podría descubrir verdades sobre el mundo, la religión y la política, y así se podría usar para mejorar la vida de la humanidad. Y en cuanto al Renacimiento, pues fue una época más como de belleza, curiosidad y apreciación de las artes, en donde la humanidad fue testigo del descubrimiento y exploración de nuevos continentes, el crecimiento del comercio y la invención de innovaciones como el papel, la imprenta, la brújula del marinero y la pólvora. Bueno, este es el índice. En cuanto a la ilustración, les vamos a hablar sobre qué es, cuáles son los antecedentes, las características, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los principales pensadores de la ilustración, las ideas de la ilustración, la importancia y la ilustración en diferentes países. Y en cuanto al Renacimiento, les vamos a hablar sobre pues, qué es las características, qué caracteriza, perdón, el Renacimiento en las bellas artes, las características del arte del Renacimiento, cuáles fueron los autores que representan la literatura renacentista y las obras más populares del Renacimiento. Bueno, la Ilustración, ¿qué es? Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y bueno, también es conocido como el iluminismo, ya que se consideraba que la razón era la luz que iluminaba al ser humano en conocimientos para deshacerse de la ignorancia y poder construir así un mejor mundo. Y este siglo XVIII también se le conoce como el siglo de las luces por este movimiento, y el movimiento influyó a gran escala en la política de América y Europa hasta el siglo XIX. Bueno, los antecedentes de la Ilustración es que fue una tendencia en comienzos del siglo XV de valorar el pensamiento humano como fuente del saber, la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII, que fue el empirismo y el racionalismo. Y John Locke propuso el liberalismo, en el cual especificaba que la racionalidad era una característica natural de las personas y surgió de la necesidad humana de encontrar una respuesta a las preguntas que el gobierno y la religión pues simplemente no podían explicar. Algunas de las características de la Ilustración fueron que este movimiento era difundido entre la aristocracia y la burguesía. Estos leían muchos libros y discutían las ideas en los salones pertenecientes a los de la alta sociedad, y ahí se reunían filósofos, científicos, artistas, literarios, entre otros. Y ellos creían que para poder obtener el conocimiento verdadero necesitaban el pensamiento racional. Con esto se llegaba al razonamiento, la observación y la experimentación. Ellos negaban cualquier pensamiento que no tuviera un análisis racional, como la religión o las creencias populares, y consideraban que todas las personas eran iguales y tenían derechos naturales. También creían que los conocimientos científicos y tecnológicos mejoran las vidas de las personas, inculcándoles más conocimiento. Y cuestionaron las monarquías y si el poder del rey era proveniente de Dios. Algunas de las consecuencias de la Ilustración fue que impulsó el desarrollo científico, cuestionó los privilegios de sangre, en donde se terminaron todas las monarquías, y en varias monarquías adoptaron el enfoque de despotismo ilustrado. Esto se refiere a que se apegaban al movimiento de la Ilustración para así poder progresar y mantenerse en el poder absoluto. Y también que los pensadores de la Ilustración crearon la enciclopedia, donde pusieron todos los conocimientos, ya sean científicos, tecnológicos, entre otros. Y bueno, vamos a platicar tantito sobre los principales pensadores. Y bueno, uno es Charles Louis de Secondant, que fue barón de Montesquieu. Nació en 1689 y murió en 1755 y fue un filósofo francés. También tenemos a François-Marie Arouet, que también es conocido como Voltaire. Nació en 1694 y falleció en 1778. Fue un escritor y pensador francés
y él defendía la libertad del pensamiento y la razón de la religión. Tenemos también a Jean-Jacques Rousseau, que nació en 1712 y falleció en 1778. Fue un escritor suizo y en su obra El contrato social, él decía que las personas nacen libres y al aceptar una autoridad que gobierne, pierden parte de esa libertad que por naturaleza ellos tenían antes. También tenemos a Denis Diderot, que nació en 1713 y en 1784 falleció. Fue un intelectual francés, promotor de la enciclopedia. Tenemos también a Jean de la Ronde d'Alembert, que nació en 1717 y falleció en 1783. Fue un filósofo y matemático francés, impulsor del enciclopedismo. Y también tenemos a Antoine Laurent de Lavoisier, que nació en 1743 y falleció en 1794. Y fue un biólogo y químico francés y él es considerado como el iniciador de la química moderna. Bueno, algunas de las ideas principales de la Ilustración fueron las siguientes, que bueno, empezamos con el antropocentrismo, que el mundo se centra en el hombre y no en Dios, ya que el hombre tiene razón y pensamientos. También tenemos el pragmatismo, que usa un criterio de utilitarismo. Tenemos la imitación, que consta que la originalidad, es vista como un defecto. Tenemos también el racionalismo, que consta en que todo se entiende a través de la racionalidad humana, sus experiencias, y dejando al lado todas las supersticiones, la fe y los aspectos emocionales. Tenemos también el universalismo, que va en contra de los valores tradicionales. La Ilustración es declarada cosmopolita y tiene una relatividad cultural. Tenemos también el hipercriticismo, que se revisa el pasado y se hicieron críticas para poder mejorar en aspectos y conducir a la sociedad a ser una sociedad más organizada y pues más mejorada. Y por último, el idealismo, que es un modelo de pensamiento que rechaza lo vulgar y comportamientos indignos. Y la importancia de la Ilustración fue que fue un movimiento que rompió con los preceptos tradicionales, quitándole el poder a la monarquía, a la religión y a la fe por la razón científica, la democracia burguesa, el lacismo y la secularización, y también formó las bases para el mundo contemporáneo y el surgimiento de la modernidad. La ciencia acumuló mucha información y se hizo el saber, y de ahí fue el surgimiento de la enciclopedia, y hubo desarrollo en la física, la óptica, las matemáticas, etc. Bueno, los principales países a los que llegó la Ilustración fue principalmente pues, en Europa, y fue en Inglaterra, Francia, Alemania, pero también llegaron a países como España e Italia. Y vamos a platicar tantito sobre la Ilustración en dichos países. Y empezamos con la Ilustración en Francia, que, bueno, los representantes de la Ilustración en Francia son los principales redactores de la enciclopedia o diccionarios razonados de las ciencias, el arte y oficios. Se crearon 17 volúmenes de 1751 a 1756. Y los principales en el movimiento de la Ilustración de Francia fueron Diderot, Jean de la Ronde d'Alembert, Voltaire, de Holbach y Rousseau. Bueno, la Ilustración inglesa se inspiró en la Ilustración francesa, aunque no tuvo tanto impacto como la francesa, y aún así surgieron Newton y Robert Boyle en el área de física y John Locke en la política. La Ilustración alemana critica la superstición, el dogmatismo, al oscurantismo, y se toma la forma del estudio analítico de las probabilidades y límites de la razón. Esto comenzó con Christian Wolff y termina con la filosofía de Kant, que se dedica al estudio sistemático de la razón. Y bueno, los principales representantes fueron Christian Wolff, Kant, Samuel Reimarus, Moses Mendelssohn y Christoph Friedrich Nicolai. Y bueno, nos pasamos al Renacimiento y les voy a explicar más o menos qué es. Y bueno, es la literatura renacentista o literatura del Renacimiento, que se denomina como el conjunto de la vasta y variada producción literaria
que se inserta en el periodo de la cultura occidental, conocida como el Renacimiento, y eso tuvo lugar entre los siglos XV y XVI. Y bueno, esta literatura figura entre las más importantes, centrales y trascendentes de la historia del Occidente, y muchos de sus autores son hoy en día unos clásicos. Su difusión fue posible gracias a la invención de la imprenta en 1450, la aparición de las lenguas vernáculas y el debilitamiento de la Iglesia Católica, fruto del advenimiento de la burguesía. Bueno, el Renacimiento fue caracterizado porque se dio en los siglos XV y XVI, pero tuvo sus primeras manifestaciones en la Italia del siglo XIII y XIV, con las figuras de Dante Alighieri, una de sus obras más clásicas es la Divina Comedia. También está Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Y también presenció la reaparición de los motivos clásicos grecorromanos, así como la concepción del arte imitativo que Aristóteles desarrolla en su Poética. Y también surgieron nuevos géneros, nuevas formas de métrica y nuevos temas influenciados por la filosofía del humanismo. Aparecieron también grandes autores que serán universalmente aclamados y que hoy en día son clásicos de la literatura. Y bueno, los principales países en donde se desarrolló esta obra literaria fueron en Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Francia e Inglaterra. Bueno, el Renacimiento es caracterizado por el antropocentrismo, el Renacimiento, el cual nos dice que el Renacimiento propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica hacia una sociedad antropocéntrica, en la cual el ser humano se ha visto como el centro del universo. Y también tenemos la secularización de la sociedad, que fue el proceso mediante el cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y especialmente cultural con respecto al poder detentado hasta entonces por la clase clerical. También tenemos la valoración de la antigüedad clásica, que bueno, básicamente el Renacimiento rescató muchos documentos producidos en la antigüedad clásica, escritos en latín, griego y árabe, los cuales fueron traducidos a las lenguas vulgares en beneficio de la secularización. También tenemos la aparición de la idea del gentilhombre, en donde el Renacimiento creó el ideal del hombre múltiple y docto que debía conocer sobre todas las materias. Tenemos también el racionalismo y el cientificismo, donde los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. Y también tenemos el individualismo, en donde nos dice que el Renacimiento favorece la idea de la autoconciencia, la autoevaluación, la autocalificación y autodistinción del hombre. No se debe confundir con el individualismo consumista. Bueno, el Renacimiento en Bellas Artes. Los artistas del Renacimiento investigaron y reinterpretan los valores plásticos del arte grecorromano, lo cual les permitió aplicarlos no solo a las técnicas ya conocidas, sino a las nuevas técnicas y soportes de su tiempo, motivo por el cual la pintura destacó particularmente. Algunas de las características generales del arte renacista fue la percepción del arte como objeto y forma de conocimiento, la imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas, el estudio de la anatomía humana, el naturalismo, la simetría, el equilibrio, la proporción, el estudio de la geometría espacial, la perspectiva en punto de fuga, gusto por la luz diáfana, aparición del claroscuro, desarrollo de los temas prófanos como mitología, historia y paisaje, la aparición del género del retrato en pintura y la aparición de la pintura al óleo sobre lienzo. Y bueno, estos son algunos de los autores renacentistas, que viene siendo William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Nicolás Maquiavelo, Erasmo Rotterdam, Garcilaso de la Vega, etc. Y
Algunas de las obras representativas del Renacimiento fue El Elogio de la Locura, que fue en 1511 por Erasmo de Rotterdam, La Celestina en 1514 por Fernando de Rojas, El Príncipe en 1532 de Nicolás Maquiavelo, La Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, El Lazarillo de Tormes de autor anónimo, Los Luciados de Luis de Camus, Ensayos de Michael de Montaigne y Romeo y Julieta, que es un clásico de William Shakespeare. Y bueno, les pusimos una actividad con 11 preguntas sobre esta presentación. Espero ya hayan entendido todo y les haya gustado. Gracias.